Hoy preparo para ti papas aliñadas. Hola mi gente, hoy te enseño a preparar una de las ensaladas más típicas de mi tierra, de Cádiz, que son las papas aliñadas. Es un plato súper sencillo en el que cobra muchísima importancia la calidad de los ingredientes. Ya verás qué cosa más fácil y más deliciosa. ¡Vamos al lío! Y comienzo, como siempre, mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, pero también te los dejo en la descripción. Para elaborar unas buenas papas aliñadas hay que usar ingredientes de calidad. Toma 1 kilo de patatas nuevas, mejor si son pequeñitas, porque van a quedar luego más bonitas, y hazles un corte a la mitad, así en círculo, solamente en la superficie, en la piel, porque te va a facilitar luego que las peles mucho más fácil. Es un truco buenísimo, ya verás. Bueno, cúbrelas de agua, están bien lavadas, añádele un buen puñadito de sal y ponlas a cocer. Y también ponemos a cocer 3 huevos. Yo le añado una pizca de sal porque así no se me abrirán al cocer. Las patatas, ¿cuánto tiempo tardarán? Pues depende de la variedad, más o menos unos 20-25 minutos. Tienes que ver el punto cuando las pinches con un cuchillo y veas que están tiernas, pues ya la tienes lista. Ahora, viértelas en un bol con agua y hielo. Esto va a hacer un choque de temperatura que va a hacer mucho más fácil que las peles. Fíjate qué fácil se pelan. Mira que son pequeñitas, ¿eh? Ahí va, perfectas. Ahora, trocéalas en trozos grandes con cuidadito de no romperlas, porque esta ensalada queda mucho más bonita si la patata está entera. Además, si se te deshace mucho la patata, luego absorbe mucho el aceite y no quedan igual. Así que así, con cuidadito, en trozos grandotes. Resérvala, que se templen un poco mientras que preparamos el resto de ingredientes. Bueno, toma 200 gramos de un buen atún en conserva o bonito del norte, como el que estoy utilizando yo. Es bueno que te gastes el dinero en esto porque merece la pena. Hay muchísima diferencia. Y por otro lado, una cebolleta fresca. ¿Puedo utilizar cebolla normal? Sí. ¿Puedo utilizar una lata de atún normal? Sí, pero no será lo mismo. Toma también un buen aceite de oliva virgen extra. Picamos la cebolleta. A mí me gusta picarla en trozos grandes, porque luego la cebolla se tiene que notar. Y esta ensalada, pues es así. Esta ensalada es que te la sirven en todos los bares de Cádiz y de Jerez, de mi ciudad, pues es súper típico una tapa de papas aliñadas y de verdad no hay plato más sencillo y que esté más bueno. En mi casa se hace de toda la vida. Mira, así tienen que quedar los trocitos más o menos. Añade la cebolleta a las patatas. Ahora le pico encima los huevos duros pelados, también así en trocitos grandes. Buah, esto va a estar de bueno. Y ahora toma el bonito o el atún en aceite y a mí me gusta con las manos partirlo así en lascas para que luego se aprecien más al tomarla. Y ya tenemos hecha la ensalada prácticamente. Este plato además, como puedes ver, es súper saludable porque nada más que tiene grasas súper buenas para la salud, patata y verdura, o sea que es maravilloso. Ahora tomamos un buen ramillete de perejil fresco, súper importante. Las papas aliñadas tienen que llevar mucho perejil porque es lo que le va a dar el puntito. Le quitamos los tallos y lo picamos un poco y se lo añadimos a la ensalada. Ahí va, perfecto. Y ahora nos quedaría aliñarlo, pues como no puede ser menos, hay que aliñarla con un buen chorrito de vinagre de Jerez y con un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. Importante, aliñala justo cuando las vayas a tomar, porque si no la patata tiende a absorber todo el aceite y se quedan muy secas. Un buen puñadito de sal al gusto, remueve con muchísimo cuidado que no se te rompa la patata y ya la tienes lista. Esta ensalada pierde mucho con el frío, así que no la enfríes demasiado. Bueno, voy a probarlas, anda. A ver. Madre mía. Y nada más, solamente agradecerte que hayas elegido mi receta una vez más y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.